¿Cuánto sabes de marcas de lujo? Demuestra lo que sabes. Comencemos. ¿Prefieres un reloj de lujo Rolex o un reloj de lujo Patek Philippe? Rolex. Patek Philippe. Siguiente pregunta. ¿Preferirías tener un bolso de diseñador Louis Vuitton o Gucci? Louis Vuitton. Gucci. Siguiente pregunta. ¿Qué prefieres, un automóvil de lujo Mercedes-Benz o BMW? Mercedes-Benz. BMW. Siguiente pregunta. ¿Te gustaría tener un anillo de compromiso de lujo Tiffany y CO o Cartier? Tiffany y CO. Cartier. Siguiente pregunta. ¿Prefieres una chaqueta de lujo de Armani o Versace? Armani. Versace. Siguiente pregunta. ¿Qué prefieres, unas zapatillas de lujo de Balenciaga o de Yeezy Adidas? Balenciaga. Yeezy Adidas. Siguiente pregunta. ¿Preferirías tener un bolso Birkin de lujo de Hermès o un bolso Chanel? Birkin de Hermès. Bolso Chanel. Siguiente pregunta. ¿Qué prefieres, una fragancia de lujo de Chanel o Dior? Chanel. Dior. ¿Te gustaría tener un teléfono inteligente de lujo de Apple iPhone o Samsung? Apple iPhone. Samsung. Siguiente pregunta. ¿Prefieres tener una joya de lujo de Bulgari o de Cartier? Bulgari. Cartier. Siguiente pregunta. ¿Qué prefieres, un traje de lujo de Gucci o de Tom Ford? Gucci. Tom Ford. Siguiente pregunta. ¿Preferirías tener unas gafas de sol de lujo de Ray-Ban o de Prada? Ray-Ban. Prada. Siguiente pregunta. ¿Qué prefieres, un abrigo de piel de lujo de Fendi o de Burberry? Fendi. Burberry. Siguiente pregunta. ¿Te gustaría tener una cartera de lujo de Louis Vuitton o de Goyard? Louis Vuitton. Goyard. Siguiente pregunta. ¿Prefieres tener un bolígrafo de lujo de Montblanc o de Cartier? Montblanc. Cartier. Siguiente pregunta. ¿Qué prefieres, unas gafas de lujo de Cartier o de Dolce Gabbana? Cartier. Dolce Gabbana. Siguiente pregunta. ¿Preferirías tener un abrigo de invierno de lujo de Moncler o Canada Goose? Moncler. Canada Goose. Siguiente pregunta. ¿Qué prefieres, una corbata de lujo de Hermès o de Burberry? Hermès. Burberry. Siguiente pregunta. ¿Te gustaría tener unos zapatos de lujo de Christian Louboutin o de Kim Min-cho? Christian Louboutin. Kim Min-cho. Siguiente pregunta. ¿Prefieres tener un collar de lujo de Tiffany y CO o de Harry Winston? Tiffany y CO. Harry Winston. Siguiente pregunta. ¿Qué prefieres, un abrigo de lujo de Giorgio Armani o de Valentino? Giorgio Armani. Valentino. Siguiente pregunta. ¿Preferirías tener un sombrero de lujo de Borsalino o de Loxeo? Borsalino. Loxeo. Siguiente pregunta. ¿Qué prefieres, una bufanda de lujo de Hermès o de Burberry? Hermès. Burberry. Siguiente pregunta. ¿Te gustaría tener unos auriculares de lujo de Bang & Olufsen o de Sennheiser? Bang & Olufsen. Sennheiser. Siguiente pregunta. ¿Prefieres tener una maleta de lujo de Rimowa o Tumi? Rimowa. Tumi. Siguiente pregunta. ¿Qué prefieres, una cartera de lujo de Gucci o de Prada? Gucci. Prada. Siguiente pregunta. ¿Preferirías tener un abrigo de lujo de Balmain o de Alexander McQueen? Balmain. Alexander McQueen. Siguiente pregunta. ¿Qué prefieres, un vestido de gala de lujo de Elie Saab o de Ralph Russo? Elie Saab. Ralph Russo. Siguiente pregunta. ¿Te gustaría tener unas botas de lujo de Salvatore Ferragamo o de Bottega Veneta? Salvatore Ferragamo. Bottega Veneta. Siguiente pregunta. ¿Prefieres tener una pulsera de lujo de Cartier o de Van Cleef Arpels? Cartier.
Van Cleef Arpels. Siguiente pregunta. ¿Qué prefieres, un abrigo de invierno de lujo de Max Mara o de The North Face? Max Mara. The North Face. Siguiente pregunta. ¿Preferirías tener un sombrero de lujo de Hermès o de L'Occitane? Hermès. L'Occitane. Siguiente pregunta. ¿Qué prefieres, una bufanda de lujo de Burberry o de Loro Piana? Burberry. Loro Piana. Siguiente pregunta. ¿Te gustaría tener unos auriculares de lujo de Bose o de Sony? Bose. Sony. Siguiente pregunta. ¿Prefieres tener una maleta de lujo de Louis Vuitton o de Goyard? Louis Vuitton. Goyard. Siguiente pregunta. ¿Qué prefieres, una cartera de lujo de Hermès o de Chanel? Hermès. Chanel. Siguiente pregunta. ¿Preferirías tener un abrigo de lujo de Dolce Gabbana o de Versace? Dolce Gabbana. Versace. Siguiente pregunta. ¿Qué prefieres, un vestido de gala de lujo de Givenchy o de Oscar de la Renta? Givenchy. Oscar de la Renta. Siguiente pregunta. ¿Te gustaría tener unas botas de lujo de Jimmy Choo o de Stuart Weitzman? Jimmy Choo. Stuart Weitzman. Última pregunta. ¿Prefieres tener una pulsera de lujo de Bulgari o de Chopard? Bulgari. Chopard. Suscríbete al canal. Gracias 3646.